Hola, soy Amanda y hoy os traigo un análisis de producto de unos rotuladores que están ahora muy de moda, los Clean Color Real Brush de Zig. Los Clean Color son rotuladores a base de agua, lo que significa que son acuarelables, pero la diferencia con otros acuarelables como los Distress es que puedes utilizarlos también sin agua. Tienen hasta 80 colores que pueden comprarse de forma individual y también cajas de entre 12 y 60 colores. Yo en mi caso me he comprado esta caja de 48 y los almaceno boca abajo, pero de lado para que no se me estropeen, porque en la parte de abajo es donde viene el color y así me resulta más fácil trabajar con ellos. Otra cosa que quiero comentaros es que si estáis pensando en comprar estos colores, lo hagáis a través de Amazon. ¿Por qué? Porque hacen importación directa desde Japón y podéis conseguir un precio muy bueno y básicamente la mitad de lo que os cobrarían en cualquier tienda americana. Os dejo unos links en la descripción del vídeo que os recomiendo vayáis mirando de vez en cuando porque Amazon a veces tiene ofertas y los precios van variando. Y ahora vamos a probar los rotuladores. Lo primero que hay que destacar es que tienen un pincel real, tal como dice el nombre, lo que significa que no es un pincel como el que te puedes encontrar, por ejemplo, en los rotuladores Copic, sino que es un pincel con pelitos que además es finísimo, lo cual te permite llegar a los detalles más pequeños de cualquier sello o proyecto que quieras pintar. Lo que a mí más me ha llamado la atención de estos rotuladores es la suavidad con la que pintan. Es decir, la tinta sale sin ningún tipo de esfuerzo y tienes además una cobertura del papel perfecta. No te queda ningún espacio en blanco con una sola pasada. Como son acuarelables, quiero que también veáis la intensidad del color una vez hemos aplicado agua. Podéis pensar que existen muchos rotuladores acuarelables en el mercado y que estos no tienen nada de especial, que es lo que yo pensaba, la verdad, pero quiero que veáis la diferencia con los Distress Markers. No es que sean mejores ni peores, simplemente los Distress no están pensados para ser utilizados sin agua como el caso de los Clean Color Real Brush. Quiero que veáis que en el caso del Distress Marker me han quedado como unas motitas blancas que no me quedan cuando he utilizado el Clean Color. Como veis, la cobertura es perfecta a pesar de que estoy utilizando cartulina de acuarela, que es lo recomendable en este caso. Además, quiero que veáis la diferencia a la hora de acuarelar los dos rotuladores. Pero lo que a mí más me interesa de estos rotuladores es que se pueden utilizar sin agua y además se pueden mezclar los colores entre sí también sin agua. Voy a empezar enseñando cómo se mezclan tonos de un mismo color, en este caso rosa, y como ves funciona perfectamente. Esta es la manera más sencilla de utilizar estos rotuladores, pero también se pueden mezclar colores que estén más distantes entre sí. Por supuesto no todos funcionan igual, hay colores que se mezclan mejor y colores que se mezclan peor. Yo os recomiendo que probéis las combinaciones que tengáis, es lo que yo he hecho en esta cartulina, y así sé qué colores me pueden funcionar bien sin necesidad de agua y cuáles son un poquito más difíciles de mezclar. Y en caso de que queramos utilizar dos colores que no se mezclan muy bien entre sí en seco, podemos utilizar agua. No hagáis mucho caso a este primer ejemplo porque me he pasado con el agua, he puesto demasiada, pero ahora la voy a repetir y vais a ver que funciona muy bien cuando se utiliza la cantidad adecuada de agua en el pincel. Como antes hemos visto la diferencia con los rotuladores Distress, voy a probar a mezclar dos tonos del mismo color. Pero como veis me queda en el centro una especie de mancha más oscura que hace bastante difícil mezclar estos rotuladores sin agua. Pero eso no significa, como he dicho antes, que sean mejores ni peores, simplemente están pensados para cosas distintas. Y vamos a ver algunos ejemplos más. Una cosa que quería deciros es que si vais a utilizar estos rotuladores tenéis que estampar los sellos con una tinta resistente al agua.
Como veis, el degradado me ha quedado perfecto sin necesidad de agua. Y ahora vamos a ver unos tonos un poquito más alejados entre sí. Al mezclar los colores se puede quedar el pincel manchado, pero simplemente tenéis que colorear en un trozo blanco y vuelve a su color original. No se estropean ni les pasa absolutamente nada a los pinceles. Y hasta aquí mi análisis del producto. Quiero que quede claro que esta es mi opinión personal, que nadie me ha pagado por decir esto y que yo misma me resistí a comprar estos rotuladores, pero ahora que los he probado os aseguro que son un producto increíble, de muy buena calidad y que merece mucho la pena. Y ahora os voy a enseñar cómo he hecho un tag utilizando estos rotuladores, pero os lo voy a enseñar en un vídeo diferente para que este no sea tan largo. Así que si le dais al link que dejo aquí arriba podréis ir a ver cómo lo he hecho. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos a la próxima. ¡Chao!